todos, mi nombre es Sandra Milena Velázquez Vergara, docente de la Facultad de Enfermería. Es un gusto acompañarles hoy en esta reunión académica de enfermería donde abordaré dos conceptos muy interesantes como son el estigma y las luchas por el reconocimiento. Bueno, el término estigma puede ser un atributo devaluador que degrada, desacredita, desvaloriza a la persona que lo porta. En términos de Goffman, Irving Goffman, sociólogo, el estigma hace referencia a un atributo devaluador, como lo mencioné anteriormente, que va enmarcando ciertas particularidades que los seres humanos podemos considerar como una amenaza en el contexto social que se reproducen. En este sentido, lo anterior suele asociarse con ciertos rasgos de personalidad o enfermedad mental, consumo de drogas, enfermedades infecciosas, apariencia física, orientación sexual, condición socioeconómica, la etnia, entre otros. Algo para destacar aquí es como lo menciona el conferencista y neurocirujano Mario Alonso Puig, y es que todo aquello que consideramos distinto lo hacemos distante, y es allí donde asignamos una etiqueta social a todas aquellas personas que tienen ciertos rasgos que consideramos diferentes. A partir de esto, entonces, vienen estas marcas que, como les mencionaba, ocasionan discriminación, exclusión y rechazo. A partir de lo anterior, entonces, cuando una persona es excluida, empieza una lucha por el reconocimiento en diferentes esferas. La primera esfera, como lo plantea Axel Honneth, es la esfera del amor o, como lo denomino yo en mi tesis de doctorado, de vínculos próximos. Paradójicamente, en las relaciones primarias, en el núcleo familiar, con papá, mamá, hermanos, empiezan las primeras luchas por el reconocimiento, en tanto los seres humanos experimentan las primeras condiciones de discriminación y rechazo por tener algún atributo diferente, como lo mencionaba anteriormente, el género, la raza, tener una religión diferente a los de sus padres. La que plantea Honneth es la esfera de derecho. En este sentido, los seres humanos comienzan lucha para buscar en términos de derecho aquello que les corresponde. Y la esfera de la solidaridad social nos habla entonces el autor Axel Honneth, filósofo representante de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica, que se inicia un conflicto intersubjetivo, el cual no logra ser completo, ser resuelto únicamente con una amplia red de relaciones, es decir, yo no voy a resolver el hecho de que me excluyan por mi color de piel o por mi orientación sexual, dado que en el ámbito social se pueden encontrar ciertas normativas que van a ir desde múltiples posibilidades, tal y que como lo plantea Jones, de ser ciudadano libre en términos de derechos. De acuerdo con Smith y colaboradores, el complejo sistema de relaciones entre los grupos que reproduce y reproduce las desigualdades en el acceso a los recursos, como por ejemplo, la salud, los ingresos socioeconómicos, la educación, la vivienda, genera en tanto aquellas identidades que consideramos diferentes, por llamarlo de algún modo, empiezan a ser rotuladas como distintas y todo lo que se considera distinto termina siendo distante y es allí entonces donde se produce la discriminación. Muy bien.
A una identidad determinada, por ejemplo, ser una persona transgénero, se le puede negar el acceso a un empleo, el acceso a la salud, a la educación, a determinada profesión, porque no encaja dentro de los cánones o los patrones sociales. Estas prácticas de exclusión social, a partir del estigma, pueden producir daños, tal y como lo menciona Axel Honneth, daños de tipo psicológico, ¿sí? Daños físicos también, porque vemos que muchas de las personas que se consideran diferentes en su orientación sexual, por su color o porque tienen una religión diferente, muchas veces son violentadas de manera física por otros grupos sociales. Y finalmente, también Jones nos habla de esos daños morales que pueden causar dolor y trae otras repercusiones que van ligadas a la salud mental. Muy bien. Cuando no se acepta la identidad de un sujeto o de un grupo social, ¿esto en qué se ve impactado? Lastimosamente, se ve una situación de menosprecio, en tanto como los demás no me aceptan, yo tampoco me reconozco, me menosprecio y eso afecta mi autoconfianza. También hace que mi proyecto vital se vea afectado porque no tengo un piso, no tengo un soporte y no soy reconocida por la sociedad, ¿sí? Sin contar y ni dejar de lado los múltiples efectos que esto trae para la salud mental, y es lo que Spinoza y colaboradores denominan estrés de las minorías. Miren la complejidad de estos dos conceptos tan grandes, el estigma y las luchas por el reconocimiento. Entonces, a partir de todo aquello que empezamos a rechazar, porque es lo atípico, por nombrarlo de alguna manera, va creando de manera individual ciertos daños que a veces no los consideramos y que es importante tenerlos en cuenta porque trabajamos con poblaciones diferentes, diversas. Hay una frase muy bella que a mí me gusta utilizar y es que somos diferentemente iguales, porque cada quien en su interior lleva sus propias luchas por el reconocimiento. Muy bien. Por otra parte, Axel Honneth, devolvámonos a esta partecita para mencionarles algo y es que este filósofo alemán nos dice que el menosprecio al cual un sujeto puede estar expuesto hace que se le despoje de alguna manera de su capacidad de interlocución, porque muchas veces entonces todo lo que yo considero que no es igual a mí, por poner algún ejemplo, lo empiezo a rechazar, lo empiezo a excluir y en ese sentido pues no hay un diálogo que permita una fluidez y un intercambio de conocimientos. Muy bien. La forma como Axel Honneth denomina todas estas situaciones que les vengo mencionando anteriormente es el menosprecio y es la forma negativa o ese menoscabo del reconocimiento que Honneth, digamos, teoriza y define y que se puede identificar en distintas prácticas como la tortura, ¿sí? Es una de las formas de menosprecio más violentas lo vemos muy frecuentemente con población transgénero. eh, las chicas trans, sobre todo, son las más violentadas en la ciudad de Medellín por tener una identidad y una orientación diferente. La esclavitud es otra forma de menosprecio, la violación y el exterminio de los grupos culturales. Muy bien. Estas prácticas, de acuerdo con Axel Honneth, pueden ser consideradas formas básicas de humillación del ser humano
porque lo despojan de total autonomía física en su relación consigo mismo y con ello se va destruyendo una parte de confianza en el mundo. Es decir, cuando una persona no solo es excluida, sino que ya empieza a ser maltratada físicamente, es despojada de sus derechos en esas esferas que les mencionaba anteriormente, entonces sufre violencia al interior del hogar, pero es excluido por su propia familia, no tiene un empleo. Eso hace que su relación consigo misma se vea perturbada y su autoconfianza y su valía se vea afectada. En muchos casos, el menosprecio, tal y como lo plantea Honen, conduce a privación de los derechos, también puede generar exclusión social, ¿sí? Y en términos de garantías jurídicas, entonces vemos constantemente que los grupos minoritarios deben luchar para ser reconocidos en términos de salud. Volviendo al ejemplo de la población trans, muchas de las cirugías, por ejemplo, cuando se desea transicionar y modificar el cuerpo, muchas de estas cirugías no son reconocidas por el sistema de salud. De hecho, anteriormente las personas transgénero tenían que declarar una condición que no tenían, una condición de salud mental llamada disforia, para poder acceder entonces a un sistema y poder transformar su cuerpo en virtud de esos tránsitos. Em, Hablándolo en términos pues de Goffman, pero, y algunos teóricos que nos hablan de los diferentes tipos de estigma, básicamente reconocemos tres tipos. Una estigma social, que es cuando hay interacción entre los estigmatizados y los no estigmatizados, y este estigma social viene en virtud entonces de discriminación y estereotipos. ¿Por qué son importantes estos conceptos y qué relación tiene con nosotros como profesionales de enfermería? Porque muchas veces podemos estar, por ejemplo, en un servicio de consulta externa y no siempre lo que vemos es lo que es realmente. ¿Cuántas veces podemos ver un ser humano con una apariencia femenina, pero está haciendo su tránsito de género, está transicionando a una experiencia de vida masculina, por ejemplo? Entonces empezamos a excluirlo, no le llamamos por el nombre identitario o como desea ser nombrado, nombrade, y inmediatamente empezamos a excluir dentro de la atención, porque no es lo que yo quiero, sino lo que yo voy relacionando con tanto lo que voy viendo. Em, bueno. Ese estigma social va de la mano entonces de situaciones vergonzosas que se construyen, que se reproducen de acuerdo con los términos, las normas y los valores que hay para cierta comunidad que pueden ser tolerables y aceptados. Por ejemplo, una comunidad religiosa donde las mujeres deben ir de falda larga a determinadas prácticas y cultos, por llamarlo de alguna manera. Eso es el patrón normal. Pero si llega otra mujer con una apariencia diferente, podría ser discriminada o estereotipada por su apariencia física, por su atuendo. Eso lleva entonces a que se produzcan estereotipos negativos por parte de la sociedad en general hacia un grupo social determinado. Entonces, me pongo en términos de nuestra profesión, la cual ha tenido estigmas de este tipo, discriminación, estereotipos. No en vano, en las tiendas sexuales todavía se exhiben uniformes de enfermeras y en las películas, en el cine, nos venden de una cierta forma porque hay un estereotipo social, un estigma social que vincula a la mujer, sobre todo enfermera, con situaciones vergonzosas
que se alejan de la realidad. Eso trae consecuencias como colectivo, en tanto la sociedad en general empieza a emitir etiquetas, juicios de valor que se alejan de la realidad. Por otra parte, entonces está el estigma individual y este se presenta como un resultado directo de la estigmatización pública, la cual se empieza entonces a interiorizar por los sujetos y esos sujetos entonces empiezan a, digamos, a etiquetarse, a autoetiquetarse y portan la marca de indeseables otorgada por parte de ese grupo dominante. Volvamos al ejemplo de la enfermería. Yo sé que esto de pronto genera incomodidad, pero es lo que se siente cuando se le etiqueta a un grupo. Entonces, volviendo al término de las mujeres en enfermería o de los hombres en enfermería, que todos los hombres en enfermería son homosexuales, por ejemplo. Eso es un etiquetamiento indeseable que poco se aleja de la realidad, o que todas las enfermeras entonces tienen ciertas conductas morales inadecuadas. Em, una vez una frase que utilizaron era que todas las enfermeras éramos las amantes de los médicos, ¿sí? Eso es un resultado público de la estigmatización. Entonces, pero ya viene entonces como lo plantea Haswell, si eso que dice ese resultado público de estigmatización golpea al individuo. Muy bien. Finalmente, en estos tipos de estigma, quería mostrarles el estigma estructural. Ese tiene su origen en el concepto de racismo institucional y se refiere a las reglas, a las políticas y procedimientos impuestos por las instituciones, por ejemplo, transnacionales, estatales y gubernamentales. ¿Qué quiere decir eso? Este es resultado directo, no solo imaginario, del social abyecto, rechazado, sino que también es producto de las relaciones de dominación y explotación capitalistas. Entonces, esto, por ejemplo, volviéndonos como Am, llegaron los españoles acá a nuestro territorio. Ese es un ejemplo claro de un estigma estructural en tanto la población de color solo le servía para determinadas obras, ¿sí? La esclavitud, entonces, hacía parte de ese racismo institucional. Eso hace que también se generen productos de relaciones de dominación, explotación por parte a veces de organismos estatales. Bueno, este concepto de reconocimiento es un concepto polisémico, poco explorado en enfermería, pero muy rico en digamos, para analizar las diferentes condiciones que atraviesan los seres humanos, incluso desde la formación, porque muchas veces sin querer excluimos, discriminamos al otro en virtud de su apariencia, de su pensamiento, de su orientación sexual, de su origen. Y este concepto es sinónimo de valoración y estima social. Reconocer a alguien, tal y como lo menciona Axel Honneth, significa inducirlo en virtud de requerimientos repetidos y continuados de forma ritualizada, exactamente al tipo de autocomprensión que encaja adecuadamente en el sistema establecido de expectativas de comportamiento. Cierro comillas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo reconozco a otro ser humano como un semejante, lo ayudo a que se comprenda a sí mismo, pero que también
sienta que es recibido en una sociedad y que no va a ser juzgado, que no va a ser rechazado en virtud de, de lo que se considera diferente. Bueno, por otra parte, este concepto ha sido también analizado desde el feminismo por autoras como Judith Butler y Nancy Fraser. Para la teórica Nancy Fraser, este concepto de reconocimiento adquiere o adquirió más bien un carácter relevante a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. ¿Por qué? Porque se convirtió en un referente que sustenta las luchas en términos conceptuales y prácticas de los grupos excluidos y estigmatizados socialmente. Particularmente, yo les comparto una experiencia. Yo utilicé el concepto de reconocimiento para analizar el rol de los hombres en enfermería, porque los hombres en enfermería finalmente terminan siendo una minoría dentro de una minoría. ¿Cómo así? ¿Qué una minoría dentro de una minoría? La enfermería es una profesión feminizada e históricamente ha tenido que luchar para ser reconocida, y aún más los hombres que se instalan allí, porque en sus inicios la enfermería profesional, la enfermería moderna, excluye a los hombres, ¿sí? Y no les deja prestar el cuidado, dado que se concebía socialmente el cuidado como un oficio femenino. Es entonces un claro ejemplo de cómo los grupos empiezan a luchar para ser reconocidos. Les traje digamos, esta anécdota personal para compartirles la riqueza y las posibilidades de exploración de este concepto que apenas pocas personas en enfermería se han atrevido como a traerlo desde la filosofía, la teoría crítica, para analizar entonces las exclusiones en términos de salud, en acceso a la educación, dificultades para la atención. Por ejemplo, es un concepto muy interesante que nos permite analizar cuando tenemos pacientes que tienen dificultades para acceder a tratamientos de alto costo, a ciertas formas de internación, por ejemplo, a determinados tratamientos, porque lastimosamente, en términos económicos de este modelo capitalista que gobierna nuestra salud, muchos usuarios terminan siendo marginados. Muy bien. Igualmente, este concepto, de acuerdo con Oscar de la Cuesta y Axel Honneth, este concepto ha cobrado gran importancia en investigaciones, como les mencionaba anteriormente, en diferentes ámbitos políticos, económicos, educativos y en las luchas de grupos multiculturales y sociales marginados históricamente o que históricamente han sido desplazados. Bueno, el reconocimiento, si se quiere, se puede mirar de acuerdo con Franco Berardi en tres ejes, y también el mismo Axel Honneth. Lo podríamos mirar en tres ejes. Primero, como un diagnóstico estructural de nuestra época, en el mundo en que la vida se ha sofocado, que cada vez se vuelve más difícil, eh, porque es una vida que tiende a la racionalización, a la monetización, a la medicalización de la vida. Y hay unos vínculos entonces intersubjetivos entre ese mundo de la vida y ese valor económico que se otorga a la misma. Allí se encuentra entonces una tensión en dos esferas que generan una serie de patologías sociales, como lo denominan Axel Honneth, que va desde la cosificación y la reificación.
¿Qué es eso de la codificación? En términos, por ejemplo, de salud, y les voy a mencionar algo que nos está ocurriendo en nuestro entorno, em, y del cual nos vemos afectados todos. En la ciudad de Medellín, los servicios de pediatría materno y materno-perinatales cada vez han sido reducidos desde esta clara cosificación de la vida, porque cuando se habla en términos de administración en salud, lo que dicen los responsables de las empresas administradoras de planes de beneficios y de las instituciones de salud es que atender niños y maternas genera pérdidas. Entonces, eso hace que los servicios de pediatría y materno-perinatales cada vez se cierren. Pero si lo vemos comparativamente con unidades de cuidado intensivo, con unidades que generan mucha más rentabilidad, en tanto el paciente crónico genera mayor ingreso porque requiere mayor intervencionismo, vemos claramente cómo hay una mercantilización de la naturaleza, de la vida, hasta ciertas enfermedades que, como lo denomina Jones, pueden ser consideradas epidémicas. Por ejemplo, hoy hablamos de trastornos de ansiedad o de los ataques de pánico colectivo. Estos son claros ejemplos de este diagnóstico estructural para el cual nos sirve esta interesante teoría del reconocimiento que inicialmente fue propuesta por Hegel y que Axel Honneth hace una bella, digamos, actualización de esta teoría a la luz de de la era contemporánea. Muy bien. Otro eje en el que se puede abordar el reconocimiento es la teoría explicativa, una teoría explicativa que permite dar cuenta de una configuración de la identidad personal, pero también de una configuración de una identidad colectiva a partir de ese reconocimiento intersubjetivo en diferentes dimensiones, como lo mencionaba al inicio, una dimensión familiar, una dimensión social y una dimensión jurídica. Y finalmente, el tercer eje, el reconocimiento, es un eje crítico normativo que nos permite entonces hacer un diagnóstico de las patologías de la época y también ofrecer, como lo plantea Jonet, un modelo emancipatorio de los movimientos sociales, buscando entonces superar dichas patologías y lograr un progreso moral en la sociedad guiado por las luchas por el reconocimiento. Por ejemplo, digamos, una clara ejemplificación fue lo que logró la comunidad sorda en la institución educativa ITM en la ciudad de Medellín. Allá ya es obligatorio como segunda lengua la lengua de señas colombiana para que todos los profesionales tengan esa capacidad de comunicarse con personas que tienen esta condición. Esto se logró entonces a partir de ciertos modelos emancipatorios, ciertas luchas a través de los años para que esta comunidad sordo-señante fuera incluida en el modelo educativo superior, específicamente dentro de esta institución. Muy bien. Esto entonces, a grosso modo, para continuar con esta charla, nos habla que estos tres ejes nos permiten analizar mercantilización de la naturaleza en términos de salud, como lo hablábamos ahorita, diferentes dimensiones desde una teoría explicativa, donde se menosprecian a los seres humanos y no se les reconocen, y también nos lleva desde un eje crítico normativo a superar ciertas patologías para encontrar entonces un progreso moral
y esto se da a partir de las luchas por el reconocimiento. Muy bien. Anteriormente les mencioné que esta teoría de la lucha por el reconocimiento viene de Honer, pero Honer lo que hace es una reconceptualización del joven Hegel en tres esferas del reconocimiento. El reconocimiento, entonces, la primera esfera, perdón, del amor, donde hay unas relaciones vinculares cercanas con madre, padre, hermanos, con los hijos, con la pareja, ¿sí? Digamos que es como la esfera más íntima. A mí me gusta mucho nombrarla de vínculos próximos, porque a veces se generan entonces otras relaciones que se salen de esa unidad, de ese núcleo familiar para compartirse con otras personas que terminan siendo como ese cobijo, por ejemplo, cuando una persona es migrante, cuando debe venir de un pueblo, del campo a la ciudad, esa familia nuclear queda allí en su lugar de origen, pero otros vínculos próximos son los que lo acogen y terminan realizando estas relaciones vinculares cercanas. Muy bien. La segunda esfera, entonces, que reconceptualiza Honer de Hegel, es la esfera del derecho. Allí nos habla de unas relaciones jurídicas y esas relaciones jurídicas entonces ya nos habla de los derechos individuales, el derecho a la dignidad y los derechos fundamentales de todo ser humano. En la esfera de la solidaridad social hablamos entonces de la interacción, el respeto y la asistencia recíproca. Eso es lo que nos habla Honed en estas tres esferas. Pero ¿qué ocurre entonces? A partir de, o más bien, en cada uno de estos ámbitos, en cada uno de estos escenarios, se van generando unas relaciones disimétricas que conllevan, por ejemplo, la primera esfera del amor, se pueden generar situaciones de maltrato, de humillación, presión económica. Por ejemplo, históricamente las mujeres han sido maltratadas en esta esfera, en tanto desde un modelo heteronormativo patriarcal, el hombre es el que maneja las riendas del hogar, quien tiene el dominio económico y la mujer subyugada porque no puede trabajar, porque se debe quedar al cuidado de los niños y de su familia, se somete entonces a ciertas presiones al interior del hogar. ¿Esto en qué termina? En una minación de la autoestima, una afectación de la autoestima, una afectación del autorrespeto y una afectación de la autoconfianza. En la esfera del derecho, ¿qué puede pasar para un ser humano? Vivir sin derechos hace que se limite la formación de la autoconfianza, que no se tengan ciertas oportunidades eh, para desarrollarse libremente, pues no se les reconoce al individuo, al sujeto, la capacidad moral de hacerse cargo de sus actos como sujetos autónomos, dignos de derechos y deberes. Ejemplo, las minorías sexuales, las personas con trastornos mentales o personas que tienen enfermedades de a alto costo. No se reconoce entonces como la capacidad moral y en ese sentido no se reconocen como sujetos dignos. Muy bien. En una esfera social, hay disimetrías en un mundo micro que pueden reproducir discriminaciones como en un espejo de lo macro. ¿Qué quiero decir con ello? En esto de lo micro, ya a un nivel mayor, se generan ciertos estereotipos, características de indeseables para ciertos grupos sociales. Entonces, en estas, por ejemplo, en una disimetría de un mundo micro. Hablemoslo en términos de educación. Por poner un ejemplo, una etiqueta, todos los estudiantes de determinada institución
tienen algún uso problemático con determinada sustancia. Ya eso, ¿a qué conlleva? A que se genere un estereotipo, una característica de indeseabilidad o también de deseabilidad que genera discriminación, estigma y rechazo. El reconocimiento, entonces, como hemos visto hasta este punto, hace énfasis en las necesidades psicosociales y jurídicas a las cuales aspiran los seres humanos para ser aceptados por otros en el marco de una sociedad. Esta teoría guarda relación entonces con como lo mencionaba anteriormente en diapositivas anteriores, con el estigma internalizado y el estigma social. Sin embargo, como lo diría Nancy Fraser, el reconocimiento también tiene efectos en la distribución, el cual se relaciona de manera profunda con el estigma estructural. Para Nancy Fraser existe una relación entre el reconocimiento y la redistribución. Ella habla entonces palabras más, palabras menos en términos económicos, porque ella dice que es insuficiente la teorización si no hay una, digamos, una valoración económica, si no se les da ese valor agregado a las personas que terminan siendo no reconocidas o estigmatizadas por determinada condición. Para Nancy Fraser, entonces, existe como una, digamos, una diada, por nombrarla de alguna manera. Entonces, para ella, por ejemplo, mientras el reconocimiento es asociado con la política de identidad, centradas, por ejemplo, en las luchas de género, la sexualidad, la nacionalidad y la etnia, en el segundo concepto suele asociarse, eh, por ejemplo, a injusticias que se cometen de orden económico entre los grupos. Por ejemplo, mm, un claro ejemplo, valga la redundancia, de esta redistribución de la política de clases existe en nuestra profesión enfermera. Por ser una profesión feminizada, y pese a que se forman los profesionales con una ardua intensidad, que tienen formación posgraduada, maestrías, especializaciones, doctorado, no hay una redistribución económica por su labor y eso hace que se caiga entonces en una injusticia en términos económicos, en tanto no se reconoce esa formación. Eso tiene tanto de ancho como de profundo por todas las herencias propias de la profesión, pero también un componente de género que hace que todo lo que se considere femenino sea devaluado y no reconocido. Muy bien. En la política del reconocimiento, tal como lo plantea esta autora, Nancy Fraser, existe un debate cultural de la diferencia de un mundo que acepte esta a través del respeto social y un marco de derechos incluyente. Ella nos habla de ahí que la relación del estigma social, la política de la redistribución, apunte a esa justicia social centrada en una mayor posibilidad de acceso a bienes y servicios, lo que se refleja en el estigma estructural, donde a veces hay dos luchas que se encuentran desacopladas o no articuladas. Entonces, detallemos un poquito este gráfico y miren que hay como dos flechas que vienen y van, que están interconectadas. Ese estigma social termina entonces
también impactando esta política de redistribución en términos de justicia social. Eh, no en vano, entonces, para ciertas poblaciones acceder a la educación, acceder a ciertos recursos es mucho más limitado, debido pues como a su condición. Y esa cultura de la diferencia hace que se respete o no en un marco de derechos incluyente. Muy bien. Ya para ir cerrando un poco, entonces, en los presupuestos teóricos de Honer, es posible comprender la importancia del reconocimiento para abordar el estigma desde la esfera del amor, el derecho y la solidaridad social, y emprender esas luchas permite entonces también comprender que en cada uno de estos tres ámbitos se pueden realizar luchas precisas para reducir en algo el estigma. Por ejemplo, como profesionales de enfermería, ¿qué podríamos hacer? Propiciar espacios como estos que nos permiten una reflexión crítica y teórica, es decir, desde la pedagogía y la formación, fortalecer a nuestros futuros profesionales de enfermería y nosotros también como educadores en el fortalecimiento de las emociones morales. Hablo un poco entonces en términos de la compasión o emociones políticas, como lo plantea Axel Honneth, que nos permita ser solidarios y en ese sentido pensar un poco en términos de ampliación de derechos, de acceso a la salud, de un trato digno, más allá de lo que los modelos de salud nos reclaman como el trato humanizado. Bien, cuando una sociedad logra ampliar, como lo dice Axel Honneth, el marco de la sensibilidad personal y social, se generan entonces nuevos estilos de vida o individuos que antes eran excluidos puedan entonces vincularse a ciertas comunidades. Eso lleva a que se genere un progreso moral y a que se reduzca el estigma. Muy bien, esto es lo que les tenía preparado para el día de hoy. Traté de ser como no muy densa en estos conceptos filosóficos y de acercarlos un poco a nuestra profesión enfermera. Aquí está mi información de contacto por si desean ampliar un poco más algún concepto o dialogar al respecto. Que tengan un feliz día y seguimos entonces en estos bellos encuentros que nos permiten teorizar y ampliar un poco la perspectiva de nuestro quehacer como profesionales de enfermería. Que tengan un feliz día. Hasta pronto.